Hola jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien y que en esta semana de descanso pedagógico hayan podido recobrar energía y también hayan podido estar con sus seres queridos en estas fiestas patrias, que fueron un poco distintas, pero de igual forma sirvieron para poder descansar. Jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar con esta cápsula en donde vamos a retroalimentar los contenidos que habíamos revisado tanto en la semana 1 como en la semana 2 del mes de septiembre. En este video vamos a ver lo que es transporte endomembranoso, que es un tráfico de vesículas que se genera al interior de la célula, y también vamos a ver cómo estas células se pueden unir para poder generar em, tejidos resistentes de recubrimiento como el tejido epitelial, y también vamos a ver que existen comunicaciones entre estas. Por lo tanto, el objetivo del video de hoy es comprender el transporte endomembranoso en el citoplasma y también las uniones intercelulares que se generan entre células vecinas. Como siempre, estamos trabajando en la ciencia y por lo tanto una de las habilidades que ustedes van a poder generar va a ser la investigación. Van a poder comunicar estos conocimientos que ustedes están adquiriendo y también va a generar esta curiosidad por lo que ocurre en nuestro organismo. ¿Bien? Por lo tanto, comenzamos definiendo lo que es el transporte endomembranoso. Para esto vamos a decir, si dividimos la palabra endo, lo vamos a conocer como dentro, al interior, y membrana o membranoso, que los órganos o los organelos participantes van a estar recubiertos por por estas membranas. Por lo tanto, el sistema endomembranoso es un grupo de membranas y organelos en las células eucariotas que trabajan en conjunto para poder modificar, empacar y transportar lípidos y proteínas. ¿Bien? Incluye una variedad de organelos que participan en este tráfico de vesículas, tales como la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Bien, en la imagen podemos observar en distintos colores. En el color morado vamos a ver la membrana cariótica, la carioteca o envoltura nuclear, que envuelve al núcleo, el cual protege nuestro material genético. En color azul vamos a ver estos sacos aplanados que se llama retículo endoplasmático. En este caso estamos observando el retículo endoplasmático rugoso, ya que podemos observar estos puntitos de color negro, ¿ven? Que van a ser los ribosomas. Pero si agudizamos un poquito la vista y observamos donde no hay estos puntitos negros, estaríamos en presencia del retículo endoplasmático liso, ¿sí? Posteriormente y a continuación de este vamos a encontrar de color rosado, vamos a decir que se encuentra el aparato de Golgi. Y por último, en este color ya un color morado pálido, lila, podemos encontrar la membrana plasmática de toda la célula. Bien. Por lo tanto, bueno, también al costado del aparato de Golgi, al costado izquierdo del aparato de Golgi, podemos observar un lisosoma. Bien, que adentro va a tener estas proteínas hidrolipasas. Por lo tanto, el retículo endoplasmático como tal, nosotros ya conocemos que está formado principalmente por estas cisternas que van a ser estos sacos aplanados. Bien, y además que van a estar interconectados entre ellos y también con la membrana nuclear o carioteca, bien, donde dice núcleus, vamos a encontrar en esto la membrana, la carioteca, bien, que se va a unir, si se fijan, a la membrana del retículo endoplasmático. Nosotros sabemos que este retículo endoplasmático va a componer alrededor del 10% de las células
y bueno, va a ser de mayor tamaño, menor tamaño con respecto a, a, a cuánto es lo que funciona este retículo endoplasmático en el interior de la célula. Si es una célula pancreática, bien, estos retículos van a ser de mucho mayor envergadura, mucho mayor tamaño. Bueno, como ya había dicho anteriormente, el retículo endoplasmático va a estar formado por estas cisternas, y al interior de estas cisternas, bien, que podemos observar en la imagen, en la figura 2, de un color celeste un poco más pálido, ahí vamos a encontrar el lumen, que es el interior de estos sacos, bien, de estas cisternas. Aquí en ese lumen es donde las proteínas que están siendo sintetizadas por el ribosoma, como podemos ver en la imagen de arriba, eh, donde este ribosoma está generado por una unidad mayor, ¿bien? Un sitio P y un sitio A, y una subunidad menor, ¿bien? Estos ribosomas van a traer una información, un mensaje importantísimo a partir de un ARN mensajero que va a ser la señal, bien, la instrucción, la receta para poder formar un tipo de proteína. Bien, si se fijan, la metionina se unió a la valina mediante un enlace peptídico. Ahora llegó una arginina y así vamos generando esta estructura, una secuencia lineal de aminoácidos. Posteriormente, en el interior, como les decía, en este lumen, bien, estas van a ir añadiéndose pequeñas porciones de azúcares o glúcidos. ¿Ok? Posteriormente, eh, que ya se sintetizó esta secuencia de aminoácidos y se agregaron estos pequeños componentes de glúcido, bien, van a ser encapsulados en vesículas y van a ser enviados a la parte cis del aparato de Golgi, como podemos observar ahora. Bien, eso es el funcionamiento del retículo endoplasmático. También tenemos que decir que adherido a él vamos a tener este retículo endoplasmático liso, bien, que lo podemos observar que no va a tener la presencia en la figura 2, que no va a tener la presencia de ribosomas, y que principalmente este está encargado de sintetizar lípidos, también la desintoxicación de fármacos, de drogas, entre otros. También es importante resaltar que el retículo endoplasmático rugoso va a generar estas glucoproteínas, que va a ser estas cadenas lineales que formó el ribosoma, más la unión de estos glúcidos, que vamos a formar esa glucoproteína. Y el retículo endoplasmático rugoso principalmente genera tres, que van a ser proteínas de membrana, ¿bien?, que van a permitir el crecimiento del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, de la membrana plasmática. También vamos a generar estas proteínas de secreción y también vamos a generar enzimas hidrolíticas. Recuerden que toda enzima es una proteína hidrolítica que va a formar parte de estos lisosomas. Ok. También, como ya habíamos visto, estas vesículas que salen, bien, que ya están semi modificadas en el lumen del retículo endoplasmático rugoso, comienzan a viajar empaquetadas en vesículas, bien, hasta la cara cis del aparato de Golgi. Bien. El aparato de Golgi, como habíamos dicho, también está formado por una serie de vesículas en forma de sacos que también son denominados cisternas, las cuales de 4 a 6 cisternas van a formar un dictosoma. ¿Bien? Por lo tanto, si usted observa la figura 3, va a poder observar que cada uno de estas cisternas, de estos sacos aplanados que podemos observar, la suma de 4 o de 6 de estas cisternas forman un dictosoma. ¿Bien? Ahora, bueno,
Principalmente en las proximidades de los dictosomas vamos a encontrar gran cantidad de vesículas. Lo podemos observar en la imagen 3, en la figura 3. Estas se forman aquí en el aparato de Golgi y posteriormente se desprenden de estas cisternas que van a comenzar, que ya se les dio una indicación si van a ser parte de la membrana de la membrana plasmática, si van a ser parte de proteínas que van a servir a otras células o que van a ser conformadas como lisosomas. También el aparato de Golgi participa activamente en la maduración y acondicionamiento de la sustancia proveniente, como ya habíamos dicho, del retículo endoplasmático rugoso. Este acondicionamiento consiste principalmente en la unión de proteínas y dilípidos sintetizados en el retículo, con pequeñas cadenas de glúcido para obtener glucoproteínas y glucolípidos. En la formación también participa en la formación del acrosoma de los espermatozoides y también en la concentración y empaquetamiento de las enzimas hidrolíticas que se van a encontrar dentro de una vesícula, que nosotros la conocemos como lisosomas. Bien, ahora también es importante entender que posteriormente que ingresa esta vesícula a la cara cis del aparato de Golgi, comienza a generar una gran cantidad de modificaciones, acondicionamientos, maduración en cada una de estas cisternas. Bien, como por ejemplo la fosforilación de los oligosacáridos, de proteínas bastante grandes, remoción de manosas, bien, o adición de manosas, bien, manosa es un tipo de azúcar, y bueno, todos estos procesos que van ocurriendo, se van metabolizando al interior del aparato de Golgi, generan una proteína completa o lista, madura, que va a servir tanto para el crecimiento de organelos, para la formación de lisosomas o para vesículas de secreción. Por lo tanto, todo el proceso comienza, como ya sabemos, por la información que se encuentra en el núcleo a partir de nuestro material genético, que va a ser sintetizado esta instrucción a partir de un ARN mensajero que llega al ribosoma. Este ribosoma va a sintetizar bien cadenas simples de proteínas. Posteriormente, al interior del retículo endoplasmático van a generar las primeras adiciones de azúcares, bien, de lípidos. Posteriormente van a viajar en forma de vesículas al aparato de Golgi, que van a ingresar por su cara cis y va a sufrir una serie de modificaciones, acondicionamientos, concentraciones, empaquetamiento en el interior del aparato de Golgi, lo cual va a madurar por completo esta proteína, lo cual va a poder ser parte del crecimiento de las células, parte de las membranas plasmáticas, o va a ser como de proteínas de secreción que van a ser utilizadas en otra parte del organismo. Este buen tráfico mantiene principalmente una homeostasis en nuestro cuerpo. Entendamos homeostasis como el equilibrio de un organismo, tanto en su parte externa como en su parte interna. Bien, nuevamente podemos observar el proceso que va generando el tráfico de vesículas. En cada una de las cisternas que va pasando se va modificando, acondicionando, depende cuál va a ser la función de esa proteína, y después que se toma la decisión, en este caso esta proteína va a ser de secreción, va a salir, va a ser fuera de la misma célula. Por lo tanto, se necesita unir a la membrana plasmática mediante un proceso que ya conocemos, que es el proceso de exocitosis. Podemos liberar
a este soluto que van a ser estas proteínas de secreción. Ok, eso es el transporte endomembranoso, un transporte bastante importante en el tráfico de vesículas y en el regulamiento de nuestra homeostasis como organismo. Bien, también otra cosa que es muy importante que debemos tener es la formación de tejidos. Bien, nosotros sabemos que la unidad básica de todo ser vivo va a ser una célula, ¿cierto? La célula es la unidad básica, estructural, funcional, y que toda la vida surge a partir de una célula preexistente. Pero nosotros, como nosotros mismos nos tocamos, estamos formados por billones y millones de células, billones de células. Esas billones de células necesitan unirse. Nosotros somos organismos pluricelulares, por lo tanto estamos formados por muchas células, ¿bien? No como los organismos unicelulares que están formados por tan solo una célula. Esta unión de células, ¿bien? Donde tienen la misma función, ¿bien? Van a ser considerados tejidos. Para poder formar tejidos y para poder unir estas células, vamos a tener que conocer la importancia de las uniones intercelulares. Muchas veces las células están unidas unas a otras gracias a estructuras de unión especializadas que pueden dividirse en tres grupos. Uniones adherentes, cuya función primaria es anclar fuertemente, ¿bien?, las células unas a otras, o a la matriz extracelular, que son los desmosomas y los hemidesmosomas. También tenemos una zona de oclusiva, bien, donde se va a producir un sellado entre las células, bien. No va a haber una unión intermedia entre ellos, sino que va a haber una adhesión, un sellado entre las células, no permitiendo ningún paso de ningún tipo de sustancia. Y bueno, que lo vamos a conocer en el próximo video, que van a ser las uniones comunicantes o nexus o gap junction, que van a ser estructuras que van a establecer comunicaciones entre las células. Pero principalmente en este video vamos a ver las dos primeras. Cuando hablamos los desmosomas en células de animal, ¿bien?, hay desmosomas también en células vegetales, ¿ok? Como bien dije, los desmosomas son parte de uniones adherentes, bien, uniones adherentes, por lo tanto la función principal de estos desmosomas son la unión fuerte, firme, entre las células vecinas. Bien, para esto están ubicados en la región lateral, ¿ya?, lateral de una célula, y si lo podríamos llevar a una analogía, se parecen mucho a estos cordones que se hacen en la soldadura, ¿ya? Cuando unen fierro, ¿bien? Y mediante la soldadura de estos electrodos se generan estos nudos, estas uniones entre los metales, ¿bien? Y es firme, fuerte, como las estructuras metálicas. En las células animales, estos desmosomas utilizan esta misma función. Bien, para esto principalmente vamos a utilizar un tipo de proteínas que son las proteínas cadherin, que se van a encontrar tanto en ambas células. Si usted observa bien la imagen, podemos observar que tenemos células, filamentos tanto en la célula 1 como en la célula 2. Bien, y tanto en la célula 1 como en la célula 2 vamos a tener estas proteínas, bien, de unión, que se llaman cadherinas. Estas cadherinas, que son proteínas de adhesión, vamos a encontrar dos tipos. Bien, vamos a encontrar cadherinas que se van a llamar desmocolinas y otras cadherinas que van a ser desmogleínas. Estas proteínas cadherinas, tanto las desmocolinas como las desmogleínas, se unen firmemente entre las células, ¿ya? Y para darle aún mayor firmeza, a esta unión,
de células, se va a generar una placa, ¿bien? Una placa que se adhiere, ¿bien? A esta porción que va a estar unido fuertemente a partir de filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios, principalmente de queratina, le dan una firmeza en el desmosoma. Por lo tanto, si se fijan en el desmosoma, que aparece en la ubicación 3, desde arriba hacia abajo, podemos observar cómo se forma principalmente la unión de las caderinas en el espacio intermedio, que pueden ser a partir de desmocolina y de desmogleína, y se forma esta placa citosólica, podríamos decir, que es de un color más oscuro, que se van a adherir este filamento intermedio, principalmente de queratina. Y ahí va a generar una unión entre las células. Aquí podemos observar también cómo se están uniendo las caderinas que están en el interior, si se fijan, en el interior entre las dos células, bien, y en esta placa de adhesión, bien, o citosólica que les había dicho anteriormente, se van a adherir fuertemente estos filamentos intermedios de queratina, generando así una adhesión, bien, entre las células vecinas. También tenemos lo que son los hemidesmosomas, bien, que los hemidesmosomas también son, al igual que los desmosomas, son uniones adherentes, pero estos hemidesmosomas, si se fijan en la parte de abajo, van a unir la membrana basal, bien, la base de la célula, bien, con la matriz extracelular. Por lo tanto, los hemidesmosomas también van a ser uniones fuertes entre las células, pero en su parte basal, en la parte de abajo, la base de la célula, con la matriz extracelular. Bueno, con respecto a la matriz extracelular, es importante resaltar este enmarañado de distintas moléculas que forman y le dan estructura y sostén a la célula por la parte de afuera. Principalmente vamos a encontrar moléculas de peptidoglicano, vamos a encontrar moléculas de polisacáridos, vamos a encontrar fibras como el colágeno, bien, que le van a dar esta resistencia. Ahora, ¿quién une el espacio extracelular con la parte basal de la célula? Los hemidesmosomas, pero a partir de otra proteína que estas se van a llamar integrinas. Bien, las integrinas mediante su dominio extracelular, bien, o sea, lo que sale de la célula, bien, que esta, si se fijan, es de color verde, de color más fuerte, un verde oscuro. Esa porción de la integrina puede atravesar tanto la parte basal de la célula hasta llegar a la matriz extracelular. A partir de esta proteína integrina se van a generar y se van a unir filamentos intermedios, bien, y estos filamentos intermedios, que son parte del citoesqueleto, van a estar formados por actina. Entonces, la actina más la integrina van a formar estas uniones fuertes entre la célula y la matriz extracelular, que está formado por esta red de distintas moléculas, polisacáridos, peptidoglicano, colágeno, fibras de colágeno, entre otros. Bueno, también tenemos las uniones estrechas, pero las uniones estrechas ahora van a corresponder principalmente a esta segunda clasificación que le habíamos dado, estas zonas oclusivas, que son estructuras que van a provocar el sellado, por lo tanto no va a ocurrir
el traspaso de ningún tipo de sustancia. De hecho, lo que más queremos evitar con estas uniones estrechas es que no se genere la salida o la difusión de, de material intracelular a un espacio extracelular. Para eso vamos a generar estas uniones estrechas entre las células. Bien, y estas uniones estrechas entre las células se generan a partir de otras proteínas que se llaman las claudinas y las oclaudinas. ¿Ven? Las claudinas de la célula 1 con las claudinas de la célula 2 se van a unir, y las oclaudinas de la célula 1 con las oclaudinas de la célula 2 también van a generar esta unión, como podemos observar en la imagen de su lado izquierdo. ¿Bien? Que se unieron tanto las claudinas, que son de este color como naranjito claro. Bien, se juntan estas claudinas de ambas células, se juntan las oclaudinas, bien, de las células, también de las células vecinas, y se van a unir a esto para darle mayor resistencia a este complejo proteico. Se le van a unir filamentos de actina para darle mayor, que también es un que es parte del citoesqueleto, y a estos le van a dar una firmeza y no van a permitir el paso de ningún tipo de difusión. Bien, en este caso, bien, nosotros podemos ver donde tenemos estas uniones estrechas que se pueden unir saludablemente y otras que se pueden unir defectuosamente. Bien, por lo tanto, si tenemos las células epiteliares, que van a ser tejido conectivo, que nos va a ayudar a recubrir distintas partes de órganos, bien, estructuras de sistema. Por lo tanto, es muy importante que se mantengan bien unidas. Bien, ¿cómo mantenemos bien unidas estas células? A partir de estas uniones estrechas. Pero si estas uniones estrechas, las claudinas con las oclaudinas, no se unen bien generando este complejo proteico, vamos a generar la difusión. Bien, que pueden ser alimentos sin digerir, microorganismos, toxinas, que van a poder llegar a nuestro torrente sanguíneo y poder generar algún tipo de infección, alguna reacción inflamatoria, entre otros. Bien, por lo tanto, la función principal de las uniones estrechas va a ser la unión, el sellado entre células vecinas. Bueno, también tenemos uniones intercelulares, desmosomas, en las células vegetales. Bien, pero estos son desmosomas en células vegetales. Como ya sabemos, las células vegetales, a diferencia de la célula animal, tiene esta presencia de la pared celular, lo cual impide esta especie de grandes extensiones de uniones de membrana plasmáticas como lo podemos observar en las células animales. En este caso está impedido esta unión, ya que tenemos la pared celular que está formada por celulosa. Pero de igual forma, las células vegetales van a generar uniones a partir de estos desmosomas. Bien, vamos a formar, en los desmosomas se va a generar uniones de los del citoplasma de la célula 1 como de la célula 2 a partir de un hilo que se llama desmotúbulo, como lo podemos observar en la imagen superior. Bien, estos desmotúbulos van a ser principalmente el retículo endoplasmático, van a ser extensiones del retículo endoplasmático, y que se va a poder generar el paso de distintos componentes, metabolismos que generan las células vegetales. Por lo tanto, también en las células vegetales vamos a tener una comunicación entre células vecinas. Bien, jóvenes, espero que haya
quedado claro la explicación de la semana 1 y la semana 2. Frente a cualquier consulta, duda, me la pueden realizar en el transcurso de esta semana a el correo electrónico feespina@sanfernandocollege.cl. Espero que estén muy bien y eh, estoy esperando cualquier de sus dudas. Chao jóvenes, se cuidan.